Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amén. La Biblia, miren hermanos, es el libro más amado y el más odiado. Es el libro por el que muchos han hallado la vida y otros han encontrado la muerte. Es el libro más destruido y más imprimido. Está en el rancho del pobre y también en el palacio del rico. Es un libro de consejos de un ayer olvidado que está más al día que el periódico de mañana, la Biblia. Para comprender cómo llegó la Biblia a nosotros, hay que entender tres palabras que vamos a estudiar el día de hoy. Número 1, revelación. Número 2, inspiración. Y número 3, iluminación. Todo estudioso de la Biblia debería conocer estos conceptos y su significado. Todo aquel que predica, todo aquel que interpreta. Empecemos con la revelación. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, pero no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos la reveló, todos digan conmigo, revelación. Y si está tomando notas o en su Biblia, márquelo ahí, revelación. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Revelación. Ay, ¿qué significa todas esas palabras? Cuando uno la lee parece, no sé, un juego de palabras ahí que lo dejan uno patinando, ¿eh? Hermanos, miren, la palabra de Dios no es un libro de reglas, no es un libro de códigos morales, aunque en ella hallamos esas cosas. La Biblia es una revelación del carácter de Dios, la mente de Dios, del corazón de Dios, de sus propósitos para tu vida. Están revelados en la palabra de Dios. Vamos a usar la siguiente definición para Biblia. La Biblia es el libro divino en que Dios revela su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. Revelación. La palabra revelación en el original griego, que es en el idioma en el que se escribió la Biblia, es la palabra apocalipto. ¿A qué le suena apocalipto? Apocalipsis. Significa quitar la cubierta, descubrir, revelar, manifestar. Eso es lo que significa revelación. El versículo 11 siguiente dice: ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y qué significa eso? Miren, lo que significa es lo siguiente: la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona lo manifieste, lo revele,
Revelar es descubrir un secreto, revelar es descubrir lo que está oculto. ¿Qué estará pensando mi hermana Soledad? Y usted dice, ay, esa hermana que llegó, ¿y qué pensará? Pues, ¿qué estará pensando? Yo quisiera saber qué piensa, cómo piensa, ¿y cómo va a saber los pensamientos de Soledad? Acérquese a platicar con ella, porque solamente el espíritu de Soledad puede manifestar sus pensamientos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿quién puede entender lo profundo de Dios? Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces lo más oculto de Dios, lo profundo de Dios, nos fue manifestado, nos fue revelado por el Espíritu de Dios. Aquí es donde cabe, Señor, ya estoy entendiendo. A eso en teología se le conoce como revelación. El versículo 7 nos habla de sabiduría oculta. Sabiduría oculta, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, pero es la que luego Él revela, fue descubierta. La única manera para saber lo que es de Dios entonces es porque Dios mismo lo reveló por medio del Espíritu Santo a los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Versículo 9 y versículo 10. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, nos las mostró a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, escuche esto, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo que hizo fue revelar las verdades de Dios a los escritores de la Biblia. Eso es revelación. Ahora, la Biblia fue escrita por 40 autores diferentes. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay por lo menos 40 autores que escribieron la Biblia. En 3 continentes diferentes, 3 lugares diferentes, no se conocían, en tiempos diferentes, durante un periodo de por lo menos 1500 años. ¿Y sabe qué? Cuando une todos estos escritos desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que hay un hilo que no se contradice, hay una línea y todas las enseñanzas están en perfecto orden y acorde, todo en perfecto acuerdo. ¿Por qué? Porque fue el mismo Espíritu el que le habló a Moisés y a Juan del Apocalipsis. Existen 2 tipos de revelación. Vamos a estudiar el primero, es la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Es la revelación que todo el mundo tiene, sin excepción. Todo el mundo tiene esta revelación. La tienen los de Comalapa, lo tienen los del DF, los de Estados Unidos y una tribu que está por allá perdida en el África. Tienen la misma revelación. La revelación general se refiere a la creación. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, lo oculto, su eterno poder y deidad, las de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa. Todo el mundo tiene esa revelación. Entonces, suelo decir, ¿verdad? Los tracatracas que están metidos hasta por allá en la selva donde no ha llegado la Biblia, donde un misionero no ha llegado, donde tendrán excusa. No tienen excusa.
Serán juzgados también delante de Dios y ellos podrán argumentar en su idioma natal, tracatraca, ¿verdad, Señor? Pero, ¿y Dios que entiende tracatraca? ¿Verdad? Y va a decir, Señor, pero a mí nunca me hablaron de ese Jesús, ni un misionero llegó, nadie nos predicó, internet no llegó a donde estábamos, ni radio tuvimos. ¿Y cómo? O sea, hubieron tiempos así, donde hubieron gente, civilizaciones totalmente apartadas y que esta luz no les alumbró, no tuvieron esta revelación, una revelación especial, pero tuvieron una revelación general, el universo, la creación. Hasta a los niños, ¿verdad? Hay un cantito por ahí que les cantan que dice, no hay reloj sin relojero. O sea, ¿cómo no ibas a darte cuenta que tenía que haber un creador viendo el universo, viendo una puesta de sol, viendo la naturaleza, pensando en cómo un bebé es concebido en el vientre, formado allí, vida concebido allí? Más adelante la ciencia se dedica a estudiar el cuerpo humano y han encontrado que los ojos es tan complejo que solo un creador todopoderoso pudo haber hecho ese diseño. Todo el mundo tiene esa revelación y por esa revelación Dios dice, no necesita más, debería bastarte contemplar el universo y la creación para saber que hay un Dios. De modo que no tienen excusa. Lógicamente, el juicio para ellos será menor que para quienes sí hemos tenido otro tipo de revelación. ¿Cuál es el otro tipo de revelación? La revelación especial. Ahí está. ¿Qué es la revelación especial? Ya vimos que la revelación general es la creación, el universo. Todos lo tienen, no hay excusa. La revelación especial es aquella revelación que Dios ha hecho, pero no a todos. No se la ha dado a conocer a todo el mundo. Por ejemplo, Dios se le reveló a Moisés y aún dice se le presentaba cara a cara. Ya hemos estudiado lo que eso significa. Se le presentó a Dios, a Moisés de esa manera. A Ezequiel, si usted lee al profeta Ezequiel, las visiones que se le manifestaban a este profeta no les eran manifestadas a cualquier persona. Las revelaciones de Juan, el Apocalipsis, no son revelaciones que se le manifiesten a cualquiera. Eso es una revelación especial. Jesucristo encarnado es una revelación especial y privilegio de unos pocos que vivieron en la época. Pero Lázaro, Marta y María se sentaban y cenaban con él. Los discípulos lo vieron y hablaron con él, recibieron enseñanzas con él presente en carne y en espíritu, literalmente hablando. Eso fue una revelación especial. La Biblia es una revelación especial que nosotros tenemos, que muchas personas marginadas en junglas nunca han tenido. Ellos solo tienen la revelación general. Nosotros tenemos una revelación especial y en diferentes traducciones. Y tenemos enseñanzas. Eso es especial. Ahora, Dios en el día del juicio no nos va a juzgar igual a nosotros que tenemos revelación especial que aquellos que solo han tenido revelación general. Jesucristo dijo, ay de ti, porque si Tiro y Sidón hubieran tenido la revelación que tú tienes, si ellos hubieran visto los milagros, los prodigios, las señales que tú estás viendo, de seguro te digo que ellos se arrepentirían. Por eso les digo, dijo Jesús, que en el día del juicio el castigo será menos severo para ellos. A más revelación, más severidad en el juicio. Así que tanto más conocimiento tenemos, menos excusa.
De por sí que no hay excusa nomás con la creación. Ahora ante más Biblia y más Biblia y más Biblia y más enseñanza y más, ay, ya no quiero aprender, dice usted. Igual ya con lo que sabe basta, ¿verdad? ¿Qué es más? Con la creación nomás ya basta. Y teniendo Biblia en casa, usted no va a poder llegar y decir, ay, Señor, es que yo no sabía. ¿Cómo no vas a saber? No tenías Biblia. Sí, pero nunca lo leía. Ay, Señor, es que yo no supe. Pues si puse un predicador, no les dijo. Sí, pero ese día no fui. Por eso los predicadores, hermanos, yo de veras predico con temor y temblor, porque un día daré cuenta no solo de lo que predico, también de lo que no predico. Y Dios un día me juzgará a mí también y me dirá, ¿y por qué no les dijiste? Ay, Señor, es que era el que más diezmaba y se iba a ofender. ¿Cuántos casos así? De pecados contemplados en la iglesia y pastores sin el carácter para confrontar, para enseñar, por temor a que se vayan. Daremos cuenta, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos una revelación especial. Después de esto viene la inspiración. ¿Qué es la inspiración? 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es inspiración. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, muy conocido: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ponga atención, no era suficiente para Dios revelar sus verdades a ciertos hombres, también los inspiró a predicarlas y escribirlas para el beneficio de otros, según vemos en 2 de Timoteo 3:16. Es que Dios le reveló a Moisés, pero hoy día nosotros tenemos los escritos. Inspiración no significa que Dios dictó. Dios no dictó palabra por palabra. Dios solamente inspiró y cada uno escribió según su preparación, según su estilo y personalidades. Él respetó eso, los inspiró, pero luego ellos escribieron en sus propias palabras. Por eso no es lo mismo leer una carta del apóstol Pablo que la del apóstol Pedro o la de Juan, que eran personas sin preparación. Pablo era un hombre muy letrado. Entonces no es lo mismo leer a estos autores diferentes. ¿Por qué? Porque tenían una preparación diferente y Dios respetó esa preparación. El apóstol Pedro se refiere a algunas enseñanzas de Pablo y dice las cuales son muy difíciles de entender. ¿Por qué? Porque utiliza palabras con tecnicismos, palabras bastante elevadas, por lo menos para los apóstoles, ¿verdad? Para un Pedro, por ejemplo, que era un pescador. Pero cada uno de ellos escribieron en sus propias palabras, pero eran palabras inspiradas por Dios mismo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de las escrituras son inspiradas por Dios? Todas. Inclusive cuando el apóstol Pablo dice, no el Señor, digo yo. Eso también fue inspirado por el Señor, aunque él dice, no el Señor, digo yo. Pero es inspirado por Dios. El Antiguo Testamento, ¿quién lo inspiró? ¿Y el Nuevo Testamento? Todo. Desde el Él hasta el Amén. Todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo. Miren, la palabra inspirada no es como un autor se inspira hoy día.
En realidad la palabra inspiración en el texto original es equivalente a exhalar. Exhalar. Cuando jalamos aire, eso es inhalar. Inhala. Exhala. Eso es lo que significa inspirar. Exhalar. Pero bueno, eso es inspirar, exhalar. Segunda de Pedro 1:20, 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, exhalaron lo que por el Espíritu Santo se les dijo de parte de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre revelación e inspiración? ¿Cuál es la diferencia? Por medio de la revelación, Dios comunicó a los hombres verdades hasta entonces desconocidas. Por medio de la revelación y por medio de la inspiración, Dios guió a los hombres a escribir sin error ni omisión esas verdades reveladas y otros hechos históricos, acontecimientos que ellos mismos habían vivido o visto, etc. Ahora, examen. Dios comunicó a Moisés los 10 mandamientos. ¿Revelación o inspiración? ¿Ah? Revelación. Dios reveló: no matarás, no dirás falso testimonio, no, reveló lo oculto de Dios, porque para entonces todo eso era desconocido. En el monte Dios sube a Moisés y Dios le revela sus mandamientos, da a conocer sus mandamientos. Eso sería revelación. Es que en la revelación Dios manifiesta, descubre, revela. Algo que hasta entonces no es conocido, Dios lo revela, se los muestra, se los dice. Los 10 mandamientos entonces fueron revelados a Moisés. Pero ahora, Moisés escribió la historia de la peregrinación de los israelitas en el desierto. ¿Revelación o inspiración? Inspiración. A través de la revelación Dios les muestra, y por la inspiración ellos escriben o hablan de parte de Dios. Señor, ¿ya estoy entendiendo? ¿O ya nos hicimos más bolas? Todo está en entender que revelar es manifestar, es descubrir. Inspirar, en la inspiración Dios los guía a hablar y a escribir. La Biblia fue escrita por inspiración. Pero antes de ser inspirados a escribir, Dios se las reveló. Dios les reveló y eso llega a estar en sus mentes, voy a decir. Luego los inspira para escribir, para plasmar eso. Vamos bien. Tercero y último, iluminación. Ahora, dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios revela a los profetas algo que hasta entonces era desconocido. Los inspira para que lo escriban.
Pero luego hay otros que reciben los escritos y tienen que enseñarlo a alguien más. Hay que ahora entender lo escrito. A eso se le conoce como iluminación. Se trata del poder para entender la Biblia. El hombre natural, sin Cristo, no puede entender la Biblia aun cuando le explicas sin la ayuda del Espíritu Santo. Y sin que el Espíritu Santo haga una obra en ellos, no entienden. ¿No le ha pasado a usted? A mí me toca que yo les explico, hay personas y por razones misteriosas, ¿verdad? A veces Dios no quiere hacer la obra ahí, no entienden. No entienden, por eso hay gente que no importa qué tan, usted dice, hay personas que me dicen, pero pastor, usted tiene poder de convencimiento, es que como usted explica, no soy yo, es el Espíritu Santo que está en mí, uno. Número dos, el Espíritu Santo que está en el receptor, que está abriendo su entendimiento. Entonces se hace esa conexión entre el predicador y el oyente y viene la iluminación, viene esa de ese... Ya estoy entendiendo, iluminación. Si el Espíritu Santo no hace esa obra, el mejor predicador no logrará nada. Por eso hay gente que usted los puede agarrar a bibliazos y no va a entender si Dios no hace nada. Se necesita que sea el Espíritu Santo que ilumine. ¿Cuántos han oído de Albert Einstein? En una entrevista le preguntaron, ¿hay alguna respuesta que no haya encontrado? Y él respondió, desde que tenía 7 años todavía me sigo preguntando cuáles son los pensamientos de Dios. ¿Que no leyó una Biblia? O ni leyendo entendía. ¿Cuánta gente tan letrada? Con doctorados, con másters, ¿verdad? Maestrías, gente letrada, tan insensatos. ¿Por qué? Y no pueden entender, no, que hasta que el Espíritu Santo no obra allí, no podrán entender. La iluminación es obra del Espíritu Santo mediante la cual nos da luz y entendimiento de las Escrituras. Por eso nosotros le oramos a Dios, Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Es el medio por el cual el no creyente puede entender. Cuando usted le predica al no creyente, ojalá antes haya orado para darse a entender y para que el oyente incrédulo entienda y crea. Pero también es para el creyente, para los que aquí estamos. El versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. La madurez o nivel de espiritualidad juega un papel importante en la luz que recibimos. Te lo voy a repetir. La madurez o nivel de espiritualidad juega un papel importante en la luz que recibimos. Por eso, todos pueden estar recibiendo la misma enseñanza, pero no todos la entienden a veces. Y cuando llegamos a esa parte del Señor, ya entendí, Señor, ya estoy entendiendo, eso es iluminación. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo en mi vida de pecado, yo no podía ver más allá de mis narices, como decimos. Y uno actúa de esta o de otra manera y uno no entiende que está viviendo mal. De repente abrí una Biblia, así, y recuerdo de los primeros versículos que leí. Hay de aquellos que se levantan de madrugada para mezclar vino y beben y se embriagan hasta anochecer, te lo estoy parafraseando, y me brincó así como que, es pecado emborracharme. Y ya me había dado consejo un tío y mi papá y un maestro y predicadores, pero hasta que el Espíritu Santo hizo que ese versículo, ¡pum!, brincara,
se me iluminó. Y vi el Salmo 25, una frase del Salmo 25 que recuerdo hasta hoy, que dice: Señor, de los extravíos y rebeliones de mi juventud no te acuerdes, pero acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Iluminación, entendí eso y doblé mis rodillas y oré eso y me arrepentí y le entregué mi vida al Señor. Es obra del Espíritu Santo. La Biblia tiene el poder de acercarlo a usted a Dios y de acercar a Dios a usted, pero necesita estudiarla con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando usted agarra la Biblia, ore al Señor. Tómese un tiempo todos los días para hablar con papá, para hablar con el Espíritu Santo y decirle: Señor, háblame. Y abra su Biblia y lea un pasaje o lea un versículo y dile: Señor, ¿qué significa? Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Mire, si usted, con esa oración que usted haga: Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, así como oramos todos los domingos acá, esa ya se la sabe. Un versículo del Salmo 119. Y entonces usted lea y va a ver cómo Dios le habla. Y va a usted a leer un versículo y de repente sentirá que una lágrima rueda. El Espíritu Santo. Por eso hay personas que están preparadas y usted llega y le dice: Dios te ama. Y están llorando. Ya el Espíritu Santo obró. Y hay otros que le pone un ejemplo, le dice esto, le lee tantos versículos, le lee, ¿quieres aceptar a Cristo? No. Ahí después, voy a cambiar primero. Solo seguir orando por ellos queda. Y que Dios los haga entender. A ver cómo. Y ahí estaremos luego para llorar con ellos. Pónganse de pie. ¿Cuántos damos gracias a Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas? Por una Biblia. Por el entendimiento que nos ha dado. Ponme atención a esto que termino. ¿Cuántos aquí tenemos familiares a los que les has predicado y no entienden? Y no están aquí. Y ni quieren estar aquí. Ni pagados los traes. ¿Por qué? Por esto. Ahora ponme atención. ¿No te duelen esas personas? A mí sí. Tengo familiares así. Y te pregunto otra cosa que yo me he preguntado y quiero que tú te preguntes. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no mi hermano, mi primo, mi tío, mi padre, mi vecino, que igual de borracho que yo, igual de mal hablado que yo, igual de en mi vida pasada, igualito que yo, pero yo sí y ellos no? ¿Qué viste en mí? Ve lo privilegiados que somos y no pretendo encontrar respuesta a eso. Yo lo único que Dios me dijo alguna vez, porque yo le dije: ¿por qué fijaste tus ojos en mí? Y yo pensé que me iba a decir: por tu retórica, por tus dones y por tus talentos. Yo dije: por eso se fijó en mí. Y Dios me dijo: por pecador. Y porque supe que me necesitabas, me dijo el Señor. Por eso. Pero ¿y los otros por qué no? ¿Por qué tú sí? Hay mucho que agradecerle a papá. Dale gracias porque te escogió, porque fijó sus ojos en ti. Gracias. Entra a su presencia y habla con Él. Padre, hoy quiero agradecerte. Tú lo sabes, Señor. No eras parte de mis planes. Servirte no eran parte de mis planes. Estar en Comalapa no eran parte de mis planes, Señor. Ser pastor no eran parte de mis planes. Esforzarme por obedecerte y agradarte no eran mis planes. Pero aun cuando tú no estabas en mis planes, yo sí estaba en los tuyos.
Tú te habías fijado en mí desde antes de la creación y estaba en tus pensamientos y me buscaste y me encontraste, me convenciste. Y ahora aquí estoy, Señor. ¿Qué me hace diferente a mí de los que no están atendiendo tu llamado? No lo sé. Solo sé que me has amado tanto, Señor, y que no estoy aquí por voluntad propia, estoy aquí porque tú me amaste primero y porque tú pusiste en mí tanto el querer como el hacer.